Todos los funcionarios, agentes penitenciarios y personal administrativo que estaba secuestrado en manos de delincuentes en al menos 7 penales del Ecuador han sido liberados. Así lo informó el gobierno encabezado por Daniel Noboa en el día de ayer y el propio presidente con un mensaje a través de la red social X. Está controlada la situación a medias porque queda un camino bastante largo, ¿no?, por delante. Ecuador necesita una profunda reconstrucción para salir de esta crisis carcelaria, crisis de inseguridad llevada adelante por los narcodelincuentes. Bueno, ¿cómo se presume encarará Daniel Noboa este desafío? Vamos a conversar con César Ulloa, analista político desde el Ecuador, quien muy amablemente ya está en contacto con nosotros. Buenos días, Agustina Scioli los saluda desde Argentina. Muchísimas gracias, estoy atento a la entrevista y me da la sensación que Noboa tiene una multiplicidad de retos. El Ecuador inaugura un año electoral en el mes de febrero, pero además, dentro de las complejidades que tiene el nuevo gobierno, a mi modo de ver, están tres. La primera, la infiltración del narco en el Estado, es decir, es muy difícil llevar a cabo una estrategia cuando está contaminada el Estado en su totalidad. La segunda, cómo se sostiene la declaratoria de conflicto interno, es decir, de dónde salen los recursos para tener a las fuerzas del orden, llámese policía y fuerzas armadas, controlando todo el tiempo el país. Y la tercera, de qué manera se va a expresar la cooperación internacional en lo que se refiere a inteligencia, financiamiento, la cobertura en las fronteras y lo que significa trazar una estrategia planificada a mediano y largo plazo. Creo que son estas tres dimensiones las que a mi modo de ver ponen en la mira cada decisión que tome el presidente Daniel Noboa. ¿En qué difieren las medidas que está tomando ahora, digo, el Estado, cuando hablamos de un estado, por ejemplo, de excepción? Bueno, era una medida que Guillermo Lasso tomó en reiteradas oportunidades, pero que evidentemente no estaban acompañadas por otras decisiones que sí estaría tomando por estas horas Daniel Noboa. ¿Cuál es la diferencia principal que ve entre ambos gobiernos? Bueno, la medida que toma Daniel Noboa es la alerta máxima de seguridad que un Estado de régimen democrático lo puede hacer. Cuando se declara conflicto interno armado, quiere decir que el objetivo central que combate el Estado son las bandas del crimen organizado, en este caso infiltradas por el narcotráfico, y eso significa que las atribuciones, competencias y responsabilidades que tienen las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional le permite un margen de maniobra mucho más amplio. Es decir, al cerrar filas la Asamblea Nacional, al que las demás funciones apoyen a Noboa, lo que le estamos diciendo a las Fuerzas Armadas es que tienen toda la libertad para actuar porque los objetivos militares están identificados. Es decir, en el caso de Guillermo Lasso no habían objetivos militares identificados. En este caso la declaratoria es máxima y eso le pone al Ecuador en otro momento de su historia democrática. Claro, claro. ¿Tiene Daniel Noboa el apoyo necesario para llevar adelante las medidas que quiere, o el plan de gobierno que quiere desarrollar? Al momento, el Ecuador ha cerrado filas y yo podría decir que incluso la oposición se ha declarado a favor de todas las decisiones que ha tomado el presidente y es un momento histórico, es decir, nunca antes todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional, los Sí. gobiernos autónomos descentralizados, han declarado al unísono que respaldan todas las medidas del presidente Noboa. Ujú. Bien. ¿Cómo ha llegado Ecuador a esta situación? Bueno, esto le salpica la cara al presidente Noboa porque vemos que son, a mi modo de ver, ya 2 décadas que comienza a florecer el fenómeno de la infiltración del narco, la primera por la desmovilización de las FARC y de algunos frentes que son fronterizos al Ecuador y por lo tanto la gente que se desmoviliza busca formas de negocio distintas en alianza con la delincuencia común ecuatoriana. La segunda, que geopolíticamente el Ecuador es muy atractivo, es decir, tiene una serie de rutas aéreas y marítimas que permiten que desde la mitad del mundo se infiltre la droga a Europa. La tercera es una debilidad y fragilidad institucional, es decir, hemos tenido un Estado débil que crea las condiciones necesarias y además suficientes para que el narco comience a cooptar sobre todo el sistema de administración de justicia y una serie de cosas a mi modo de ver que la misma Constitución del 2008 permite y es la ciudadanía universal, es decir, el libre ingreso, movilidad y acceso
de extranjeros al Ecuador sin que exista ni siquiera la presentación de un récord o de un pasado judicial. Y también la salida de la base de Manta. Yo creo que son una serie de factores que hicieron que el Ecuador tenga las condiciones atractivas para que el crimen internacional organizado haga un clúster en el país con el tema de la producción, pero sobre todo de la distribución a nivel internacional de la cocaína. Claro. Es un problema sin dudas regional, ¿verdad? Que afecta, digamos, uno habla de Ecuador, pero en realidad es un problema que afecta a toda la región. ¿Cómo debiera ser abordado en realidad y qué compromiso debieran asumir el resto de los países? Bueno, insistentemente varias voces desde el Ecuador han tratado de posicionar la idea que este no es un problema ecuatoriano. Ujú. Nosotros además históricamente hemos tenido dos países sumamente conflictivos como es Colombia y Perú, que tenía unas raíces muy gruesas, muy densas con Sendero Luminoso. Y por lo tanto cada vez vemos que la infiltración del narco comienza a debilitar a los estados, optando y comprando a funcionarios de todo nivel con la finalidad de generar las condiciones para mejorar sus niveles de utilidad. El Ecuador ha presentado a través de su representación diplomática en la OEA como en el mundo la insistencia y también, ¿no es cierto?, tratar de persuadir para que tengamos una estrategia, a mi modo de ver, global, ya no solo regional, porque vemos que el poder que tiene el narco incluso llega a definir política pública en los países en el sentido de que están enquistados funcionarios que responden a las bandas del crimen organizado internacional. Entonces la Ujú. respuesta indudablemente tendrá que ser global por temas de salud pública, por temas de seguridad, pero sobre todo por el debilitamiento de los estados bajo estas amenazas que cada vez cobran mayor fuerza en nuestros países. Claro. Y en cuanto a la corrupción interna, es decir, por ejemplo, alias Fito, a su entender, ¿se fugó o lo dejaron escapar? No, todo da cuenta que alias Fito tuvo todas las condiciones para haberse ido de la cárcel. Es decir, Ujú. seríamos muy ingenuos creer que Fito se fugó porque estamos hablando de una cárcel de máxima seguridad, Lógico. en donde los prisioneros que tienen este prontuariado como Fito tenían que tener todo el tiempo seguimiento y monitoreo. Entonces lo que vemos es una contaminación del narco en todas las funciones e incluso en los cuerpos de seguridad del Estado. Ujú. Entonces no nos llama la atención que inmediatamente que se fugue Fito también se provoquen otras fugas como el implicado en posibles atentados contra la fiscal de la Nación que está investigando el caso Metástasis, que involucra a centenares de funcionarios que estos años han vivido al amparo del narcotráfico. Claro, claro. Muchas gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias, a las órdenes. Hasta luego.